Buenos días, bienvenidos. Es una alegría volvernos a encontrar en este lugar tan bellísimo, que es el Cumben. Y quiero comentar algo de estos encuentros nuestros, un poco historizar nuestros encuentros, porque hoy es un encuentro realmente diferente. Los empezamos en 2009 y desde entonces hemos realizado 17 encuentros. Yo me sorprendí con este número, la verdad, a los que se sumará el de hoy. En Umbral ya hemos visto otra película, a lo mejor alguno de vosotros recordáis el encuentro que hicimos con El desencanto de Chávarri, que narra la desolación y la locura de la familia Panero. Fue en la ocasión de la jornada sobre psicosis que organizamos hace bastantes años. O sea que volvemos a reunirnos con el cine y la locura por segunda vez. Las dos veces que vimos cine aquí, trabajamos con psicosis, ¿no? Pero esta es la primera vez en que se reúne un grupo de psicoanalistas de Umbral para un encuentro. Quienes nos habéis seguido, sabéis que en general a los encuentros viene un colega y habla de un tema. Ha habido dos excepciones. En 2009 vinieron Colina y Álvarez desde Valladolid y nos convocaron en torno a la melancolía. Y en 2011 vinieron Pommier y García Fons desde París a hablarnos sobre el horror de las clasificaciones de DSM y el abuso de medicalización en la infancia, cuando estábamos en la campaña en contra del abuso de medicación en la infancia. Campaña que la verdad podemos seguir eternamente porque esto va peor. Para hablar de la clínica de Tosquelles, este hombre que revolucionó las instituciones psiquiátricas, habrá 5 voces diferentes. Escribí en la convocatoria: en estos tiempos en que lo político es una locura, Tosquelles nos propone una política para la locura. Por esto es para Umbral un honor convocar a este encuentro con la clínica de Francesc Tosquelles, llaurador, psiquiatra catalán, marxista, exiliado por haber sido condenado a muerte durante el siniestro franquismo. No está considerada hoy día en el nivel que debería reconocerse. Fue precursor en España y en plena guerra civil de lo que después serán las comunidades terapéuticas. Fue estudioso del psicoanálisis, preocupado más por la subjetividad del loco que por encerrarlo en una coraza química. Un clínico adelantado a su época, creador, innovador, que revolucionó la psiquiatría francesa del siglo XX. Tal como ya hicieron nuestros colegas de Umbral Tarraco, hoy invitamos a conocer y discutir su obra en Barcelona y a reconocer su herencia. Entonces, bienvenidos al primer encuentro de este curso y luego anunciaremos posiblemente el segundo, que será antes del verano. Aquí yo pasaba la palabra a Rosa Navarro, que es psicoanalista de Umbral Tarraco. Ella promovió y organizó este encuentro en Tarragona hace casi 2 años. A ese encuentro fue Graciela Baravalle y le gustó tanto el trabajo que allí vio que propuso que hagamos este encuentro en Barcelona. Fue en la última reunión anual, recordaréis los que participaron, que Graciela hizo esta propuesta y varios colegas nos sumamos y somos los que hoy vamos a participar de este encuentro. Luego de la película haremos un pequeño break de 10-15 minutos. Tenemos la suerte de que en el patio, del otro lado de este maravilloso patio, está el café. Y entonces podemos tomar un café y luego vamos a hacer las breves ponencias que tenemos y el coloquio.
Entonces, paso a leer la presentación de Rosa. Conocí a Francesc Tosquelles en Reus. Nos presentaron y en la breve conversación que mantuvimos sucedió algo bien interesante para mí. Es evidente, ¿no? Puesto que después de tanto tiempo, alrededor de 40 años, lo recuerdo y lo voy a contar ahora. Después de presentarme como psicoanalista, él me preguntó si ejerzo en alguna institución. Y yo le contesto que no, que solo en mi consulta privada. Ah, me dice, entonces usted trabaja en una institución. Esta simple frase me dejó tocada. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué puedo pensar? Estos interrogantes evidencian mi cuestionamiento sobre algo que creía saber y ponen en juego mi propia interrogación sobre mi hacer o quehacer psicoanalítico. En un análisis, ¿se trata de algo a instituir? ¿Es gracias al acto analítico que hay institución en un sujeto? Esta experiencia puntual en ese encuentro con alguien tan singular me hizo saber que una intervención psicoanalítica apunta a dar vuelta al sentido. Gracias a este documental sé lo que era para él una institución. Un lugar de intercambios, un lugar donde los intercambios son posibles. Lo cita textualmente. Y como ejemplo, el club clásico lugar de encuentros fortuitos e inesperados, de charlas y de peñas instituidas, que él utiliza como un dispositivo que permite metamorfosear el asilo clásico en un conjunto de lugares diversos institucionales, donde los encuentros e intercambios son posibles entonces. Es decir, lo que Tosquelles pone en circulación son personas y lo que instituye con estos lugares son subjetividades. Ustedes van a ver y escuchar su humor y su particular manera de decir lo inesperado, de presentarnos qué hacen en el espacio analítico de una cura sus protagonistas. Desbarrar, decir disparates, hablar sin ton ni son, vuelve a citarlo. Además, inventan las historias necesariamente como contrapunto de las historias pegadas a la realidad. Que si mi padre, que si mi madre, y esto es asociar libremente. Ese desbarrar cuya música captada por tan afinado oído puede hacer surgir una interpretación. Van a entrar con él en la pequeña Viena que era Barcelona entre los años 31 y 36, con la enorme influencia del profesor Mira y de un conjunto de psicoanalistas de escuelas diversas venidos a raíz de las primeras angustias de persecución encarnadas por el racismo. Y por último, quiero acabar como comencé, con una presentación y un encuentro que, como en mi caso, produce un efecto de comprensión sobre nuestra función de psicoanalistas. El analista de Tosquelles, Sándor Eyminder, uno de los emigrados, a raíz de visitarle por una otitis, es presentado a su padre. En esta escena se cruzan unas ciertas palabras entre ambos, y este encuentro fue, en cierto modo, revelador para él, pues le hizo saber que lo que cuenta no es tanto lo que el paciente dice, sino el corte y la secuencia. Rosa Navarro, Reus, 6 de noviembre de 2018. Presa a plaza de Ponent, on l'autorise a déconner, et on dit d'accord, mon petit, ça s'appelle ça aussi, par contre, juge, etc., qui peut déconner, connaître, quoi. Parce que la psychiatrie, je leur parlerai, on va déconner aussi. Alors,
connaissez, mais quand il déconne, qu'est-ce que je fais? Dans le silence, Como decíamos en el momento del cierre antes, vamos a escuchar 4 diferentes posiciones que hablan de la herencia y de la actualidad del pensamiento de Tosquelles, cosa que pudimos escuchar claramente en su discurso, tanto en intervenciones en la clínica como en lo social. Esos 2 lugares que para Tosquelles están reunidos por lo que instituye, por lo instituido. Tessi Morandi nos va a hablar de la historia que va de dictadura en dictadura, de Franco a la dictadura financiera y de allí a la dictadura de las farmacéuticas y sus cómplices. Titula su texto Tosquelles, un hombre de fronteras. Gracias, Laura. Bueno, primero de todo, gracias a Umbral por este hermoso encuentro. Y sí, he titulado el pequeño trabajo Tosquelles, un hombre de fronteras, que no es mío, es de Urí. Él lo llamaba así. Conocí a Tosquelles también personalmente, pero era demasiado tímida en aquel entonces, aunque no se note tanto, en reuniones Balin, de Grupo Balin en Francia. Luego, en el año 2003, el segundo congreso de la Fundación Congrés Català de Salud Mental hizo ese segundo congreso dedicado a la memoria de Francesc Tosquelles. El primero, con el que se inició la fundación, fue en homenaje al doctor Mira, su maestro. Este congreso era sobre las fronteras del psiquismo, dedicado a su memoria. Con Valentín Barenblit coordinamos un grupo de trabajo con psicoanalistas de diferentes líneas teóricas que versaba sobre el sujeto y el papel de los psicoanalistas en la salud mental, tanto en el ámbito público como en el privado, remarcando algo que empezaba su descenso y desaparición, como era la vigencia del inconsciente, siguiendo la estela de Freud, Lacan y Tosquelles. De esto hace 15 años. Era también una manera de recordar la historia del psicoanálisis y la psiquiatría en Cataluña. Y, paradojas de la historia, en el transcurso de este congreso nos encontramos a las puertas de una guerra, otra, injustificable como todas, y la primera conclusión fue un no a la guerra, sumándonos a muchas voces que no fueron escuchadas. Cuando se dice reiteradamente que Francesc Tosquelles es un desconocido en su propia casa, a pesar de que le han dado, como dice en la película, un reconocimiento, y muy conocido en Francia como padre de la psicoterapia institucional, encuentro sobre esto algunas cuestiones que, en mi opinión, dan cuenta de este olvido o desmemoria. Uno son los silencios que recayeron sobre el psicoanálisis. Desde el año 13, el psicoanálisis entra en el Estado español. En el 22, 1900, se editan las obras de Freud, siendo el profesor Mira y Francesc Tosquelles, que en ese momento se analizaba con un analista exiliado o inmigrante húngaro. Fueron entusiastas, estudiosos y transmisores de sus textos, de Freud y de su praxis. Durante la República, la teoría y práctica del psicoanálisis tiene cierta influencia en debates como, por ejemplo, la ley del divorcio y la cuestión de la sexualidad infantil, chocando inevitablemente con las ideas conservadoras y católicas, como en el resto de Europa, hasta que estalla la guerra del 36
en la cual participan activamente organizando servicios psiquiátricos y que, como vieron, eran servicios comunitarios, no reducidos a lo estrictamente médico. Pertenecía a Mira, dirigía los servicios psiquiátricos del Ejército de la República. Instalada la dictadura, triunfa la psiquiatría militar y el psicoanálisis es reprimido, silenciado, las obras de Freud prohibidas, retrasando durante 40 años su recorrido hasta el inicio de la democracia que, por supuesto, hubo antes intentos, pero bastante pequeños y muy cerrados, hasta el inicio de la democracia que coincide nuevamente con un fenómeno como es la llegada de otros exiliados. Por eso tomo el punto 2, el exilio, la frontera, el extranjero. Creo que son cuestiones muy importantes y actuales en el que volvemos a ver cómo miles de seres humanos son empujados a huir de sus lugares, a vagabundear por el mundo ante la indiferencia de muchos, a morir o lograr pasar fronteras y convertirse en extranjeros las más de las veces repudiados. Como siempre, los más frágiles y vulnerables, como los locos, las mujeres, los niños. En este momento, los MENA, menores no acompañados, que pululan por todas las calles de nuestras ciudades, sin asilo. Tosquellas, por su compromiso político y profesional, fue condenado a muerte por el franquismo y tuvo que atravesar frontera. La pienso allí como pasajes, y si recuerdan el monumento a Walter Benjamin de Caraván en Portbou, es un buen ejemplo de ese pasaje. Atravesar fronteras, pasajes, exiliarse, ingresar a un campo de concentración y, a pesar, nos dice, de que siempre será un extranjero, aquí y allí, eleva su acento, su pronunciación a categoría de invención en análisis. El paciente ha de traducir, ha de tomar una posición activa y marca al analista como extranjero, otro. En San Albán sigue resistiendo creando o creando resistiendo, y en la Resistencia fue un lugar de acogimiento y de asilo para la resistencia francesa que luchaba contra los nazis, abriendo espacios donde la palabra y el deseo fueran los protagonistas de la historia singular de cada uno, en dispositivos colectivos e institucionales, para que la palabra no se exiliase, como hoy sí está exiliada, incluso de profesiones como la psiquiatría. Hombre de frontera, decía Urí, con duende, iba más allá, articulando la práctica clínica con la colectiva, asumiendo riesgos, produciendo encuentros, ampliando pensamiento. Dicen que iba dejando caer palabras, actos, y agregaba, hay quien recoge y quienes no. Hace una apuesta clínica, ética y políticamente a partir del acto de promover la participación del colectivo, no como analista de la comunidad, sino como analista en la comunidad, convencido que para aproximarse al otro hay que salir de los límites, conocer el entorno, los pies, ir a donde la gente sufre, modificar el hospital con la vida real de las personas. Prefería la palabra cuidado a la palabra terapéutica, y me parece interesantísima porque hoy en día hay un abuso muy grande de la palabra terapéutica y quizá se tiene muy poco en cuenta el cuidar al otro. Sus intervenciones se registran en el decir, subjetivar el malestar, el sufrimiento como modo de particularizar el síntoma social. El otro punto es que, aunque hoy el psicoanálisis no es amenazado por una dictadura como entonces, sí lo está por otras. Claramente por otras dictaduras, por ejemplo la de mercado. En este momento claramente por la imposición del discurso capitalista neoliberal que amenaza e incide sobre la subjetividad, sobre el sujeto, como diría Jorge Alemán, y sobre la subjetividad.
y sobre la subjetividad, intentando producir un hombre nuevo, engendrado desde su propio presente, líquido, sin legados simbólicos, o sea, sin pasado, sin historias a descifrar, sin interrogantes por lo singular e incurable que habita en cada uno. A esta dictadura de mercado se agrega ese silencio del que hablaba anteriormente, ese silencio soterrado sobre el psicoanálisis que nos ha acompañado todos estos años y que tiene efectos que se muestran en el punto que me interesa. Por un lado, en la no presencia del discurso psicoanalítico en la cultura, escasa en la universidad y cada vez menor en la salud mental pública, en la cual asistimos a la preocupante y progresiva desaparición de la clínica. Una clínica que por la lucha de profesionales y ciudadanos durante el franquismo devinieron cambios en democracia, transformando en principio una cosa muy importante como era el reconocimiento de los derechos para los llamados enfermos mentales, locos, y la práctica clínica. Una práctica clínica que además, teniendo en cuenta la complejidad del humano, aboga por la constitución en red conectada con otros dispositivos sanitarios, sociales, educativos, comunitarios. Nos falta trabajar con los prostíbulos, pero como hacía Tosquellas, pero ¿por qué no? Es un tema bastante importante también. Perdón. Tengo poco tiempo. En Umbral hemos derivado prostitutas. Es verdad. A favor de un modelo entonces integral e interdisciplinario, tal como entre otros nos transmitió Tosquellas. Pese a la resistencia de muchos incluso hoy en la práctica pública y en la práctica privada y en la práctica de Umbral y en la práctica de muchos espacios de una clínica, realmente asistimos a un deterioro, realmente un deterioro, pero también me pregunto si no a una cierta desaparición de la clínica, de una clínica construida con el material de la escucha del sufrimiento único de cada sujeto, que se transmuta en él todos iguales, de los protocolos y diagnósticos casi exclusivamente biológicos que sabemos patologizan, estigmatizan, no permitiendo el reconocimiento justamente de esa singularidad apreciable en el ejercicio redundantemente de la clínica. Momentos difíciles entonces, y decir que esto no solo afecta a la clínica, a las personas que nos consultan, sino que afecta también a los profesionales, que pueden estar entre las servidumbres voluntarias, el confort y realmente la lucha porque cambie esta cuestión, como puede ser muchos profesionales, tanto psiquiatras como psicólogos, como trabajadores sociales, educadores sociales, etc. Momentos difíciles para el humano nuevamente, entonces. Guerras de todo tipo. Pero el que Tosquellas, su pensamiento, su praxis, su legado, se hagan presentes en nuestra cultura, hoy y en momentos tan oscuros, puede llevar, como se decía al inicio, a instituir lugares, espacios, hoy se presentarán algunos, que faciliten la aparición del sujeto del inconsciente o la no desaparición del sujeto del inconsciente. Gracias. Marcelo va a tomar la palabra ahora y su texto abre el tema a otros campos. En este caso, el campo educativo. La institución de Tosquellas ha marcado muchas de las instituciones que han devenido después de él y que posiblemente devendrán. Bueno, Tosquellas, en tanto partícipe de un movimiento mucho más amplio en el que confluyeron la antipsiquiatría y el psicoanálisis, tuvo una influencia muy grande. Además de su incidencia en el campo de la psiquiatría, influyó, aunque indirectamente, en la formación de los educadores especializados que participan de la atención de la salud mental, entre comillas, en Cataluña. Antoni Julià i Bosch
fundador de la primera escuela de educadores especializados en Cataluña, Antoni Julià i Bosch, fue discípulo suyo en Francia. Junto con él, muchos estuvimos en el origen de lo que hoy en día conocemos como los CRAE, o los pisos asistidos, que reciben a niños y adolescentes con problemas psicosociales, pero también de los servicios de rehabilitación comunitaria, de rehabilitación comunitaria, que se ocupan de sujetos adultos atendidos por la red psiquiátrica. Yo continúo trabajando desde hace más de 30 años en una de estas instituciones que tienen tanto servicios de rehabilitación como CRAES y pisos asistidos, supervisando al equipo asistencial. En 1977 el Ayuntamiento de Barcelona contrató a esta escuela de educadores fundada por Julià i Bosch, para desasilar, sacar de los asilos, a 400 niños y adolescentes que estaban cuidados por curas y monjas en la zona franca. El trabajo consistió justamente en cumplir lo que dice la cita que retoma Montserrat Rodríguez de Paul de Leon, ¿no? Esa cita es interesante porque dice: el trabajo de Tosquelles, de Bonafé y de muchos otros en Saint-Alban permite descubrir que la psiquiatría de sector no es intra o extrahospitalaria, sino más bien una práctica psiquiátrica de desenclavamiento tendiente a la rearticulación de los sujetos alienados con su contexto histórico-cultural. Justamente, conseguimos desenclavar a esos niños y adolescentes, llevándolos a pequeñas residencias en sus barrios de origen, asistidas por educadores y psicólogos, para hacer posible que reinscribieran a su manera y de una nueva forma en su contexto histórico-cultural. Se reinscribieran. Ese fue uno de los embriones de toda la vasta red asistencial que hay en Cataluña articulada a la red psiquiátrica. El núcleo de este modo de abordaje de los niños y adolescentes de familias desestructuradas, así como de los así llamados enfermos mentales, es dar la palabra a los sujetos al tiempo que se les ofrece un ámbito, un setting en el que a partir del que pueden desarrollar una serie de actividades, aprendizaje, deporte, arte, trabajo, etc., pero sobre todo en el que pueden ser escuchados de un modo personalizado por los tutores, algo que requiere una formación y supervisión constante de los equipos asistenciales y un trabajo en red con los psiquiatras y otros servicios. Es posible concebir estos dispositivos como espacios transicionales, en el sentido de Winnicott, en el que cada sujeto puede experimentar su relación con los otros y los objetos de una manera más o menos lúdica, mientras va elaborando y restañando las heridas que lo han traumatizado. Un espacio y una temporalidad en el que, más allá de los rendimientos o los resultados, lo que importa es que el sujeto encuentre allí las soluciones que le permitan hacer sus duelos y manejar su sufrimiento, es decir, su goce. Mi experiencia a lo largo de estos últimos 40 años me dice que tienen una función terapéutica innegable que se puede verificar en los niños y adolescentes por la reducción de la angustia, los estados depresivos, la pacificación y reducción de actos impulsivos, la desaparición de muchos síntomas e inhibiciones, la mejora sustantiva de las funciones cognitivas y el establecimiento de vínculos afectivos y sociales positivos. En cuanto a los sujetos psicóticos, ya sean niños, adolescentes o adultos, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Por una parte, es necesario evitar crisis que ocasionen desencadenamientos. Y esto requiere poder anticiparlas, analizando las situaciones traumáticas que pueden llegar a producirlas, tanto en el ámbito familiar, social, educativo o laboral, pero también aquello que pueda ser iatrogénico en la atención psiquiátrica, psicológica, educativa o social. Las intervenciones siempre se dan en un marco transferencial y si no se lo tiene en cuenta, pueden resultar dañinas aun cuando se tengan las mejores intenciones. Querer el bien de nuestros semejantes es algo respecto de lo que Freud, Lacan y muchos psicoanalistas nos han advertido. Sin embargo, estos consejos son dejados de lado frecuentemente y todo el estado del bienestar
está sustentado en una ideología propia de la ética aristotélica que desconoce lo que Freud mostró y teorizó respecto de la compulsión a la repetición. Por eso creo que Tosquelles estaría de acuerdo en que, a pesar de todo lo que se ha mejorado y avanzado, es necesario cuestionar y transformar algunos aspectos del actual modelo asistencial. Por un lado, todo el tema de la medicación que Tosquelles menciona, y no voy a extenderme porque creo que todos son conscientes de eso. Y sobre todo, el problema de lo iatrogénico que resulta la medicación cronificada y a largo plazo. Pero hay un segundo tema que quiero comentar, porque está como problema grave en la red actualmente, es el tema de la concesión de pensiones. Es frecuente que sujetos psicóticos que consiguen una pensión se depriman. Se ve claramente en las supervisiones, se ve clarísimamente. Su existencia no solo pierde sentido, sino que se sienten culpables por no hacer nada al recibir pasivamente un dinero por el que no hacen ningún esfuerzo, es decir, por el que no dan nada a cambio por su parte. Quedan fuera del circuito social de los dones y por lo tanto de la deuda simbólica. Es algo particularmente notorio en quienes han tenido una vida activa tanto a nivel laboral o social. Esa culpa tiene un carácter persecutorio, como es lógico dada la estructura psicótica, y por ende tiende a expresarse en un incremento de alucinaciones e ideas delirantes, persecutorias o melancólicas, aumentando la ansiedad, el insomnio y la necesidad de buscar algo que calme. Algo que los psiquiatras le suelen calmar, entre comillas, porque no resuelven nada de esa culpa con la medicación. Quizás porque incluso con las mejores intenciones el equipo asistencial, el psiquiatra, el psicólogo, el trabajador social, etcétera, se han dejado persuadir demasiado rápidamente por la familia y por el propio sujeto de la necesidad de esa pensión, cuando no ha participado activamente en convencerlos de dicha necesidad. Además, a pesar de que las pensiones están pensadas para ser revisables, en general no se retiran casi nunca ni se condicionan a casi nada. Y esta situación y el sujeto tienden a una cronicidad y un agravamiento progresivos, siempre atribuidos a la única responsabilidad del paciente. De esta forma, un sistema sanitario que está teóricamente enfocado a la rehabilitación del sujeto, es decir, a que éste devenga responsable y activo, reniega en la práctica de dicha finalidad en función del control social de la locura que ya denunció Foucault. Es un bucle cargado de perversidad que sostiene su pasividad en beneficio no solo de los laboratorios, sino del mantenimiento de las instituciones y equipos asistenciales que cada vez se multiplican más para atender una demanda que de esta forma tiende al infinito, lo que colapsa los servicios y aumenta exponencialmente el gasto. Los sanitaristas de todo el mundo son conscientes de que es un modelo inviable a futuro, pero económicamente, pero no saben a cómo abordar el problema. El psicoanálisis nos enseña que obturar la demanda satisfaciéndola en lugar de escuchar el deseo, aunque éste se presente de modo alucinatorio o delirante, solo conduce a la repetición del síntoma, cada vez más grave cuanto menos se lo escucha. El deseo en su condición absoluta es lo más singular de cada cual y es lo que se ha de tener en cuenta en lugar de pretender la adaptación del sujeto. Gracias, Marcelo. Pasamos a escuchar a Montserrat Rodríguez Garzo, a quien le damos la bienvenida, es la primera vez que va a hablar en Umbral, y ha titulado su texto En el margen, Tosquelles, sobre una experiencia realizada en Barcelona durante años, que considero de gran importancia y absolutamente desconocida. Por lo menos he pensado cuán al margen se realizó una experiencia tan importante, la verdad. Adelante. Bueno, muchas gracias por esta primera vez, que será la primera y a la que espero que sucedan las que hayan de suceder. Y gracias a vosotros. Estaba dando las gracias a Umbral por esta primera vez y decía que espero que sea la primera de una serie, las que hayan de venir. Y también
a vosotros por estar aquí acompañándonos en esta jornada que creo que es importante, porque es importante pensar el trabajo de Tusquellas y lo que ha dado de sí, porque el trabajo de Tusquellas no es solamente aquello que se produjo mientras él estaba en activo como psiquiatra en posición psicoanalítica, sino las consecuencias de las que, bueno, sabemos un poco, ¿no? Lo que les voy a leer es una de esas consecuencias que tiene que ver con el analista en la comunidad que decía Tesi hace un momento y que tiene que ver con la institución psicoanalítica para recordar a nuestra compañera Rosa que ha tenido tanto que ver en la institución de este proyecto de hoy, ¿no? Decía, en el margen, Tusquellas en el margen de lo que instituimos como salud mental. 2002. El MACBA pone en marcha una aplicación psicoanalítica asociada a una propuesta: estudiar la mecánica de la producción de los hechos de lenguaje, trabajando con personas adultas diagnosticadas de trastornos mentales graves. Crear el dispositivo, acomodar la técnica, fue responsabilidad de la psicoanalista Montserrat Rodríguez. Se trataba también de producir una demanda subjetiva, ya que las personas con las que íbamos a trabajar, diagnosticables como psicosis extraordinarias, cronificadas médicamente, no eran el sujeto de la demanda. Se valoraba, al fin y al cabo, cómo dar lugar al deseo, producir algo de ese orden que viniese a suplir la falta de la falta. Paralelamente, se implementó una aplicación psicoterapéutica de orientación psicoanalítica dirigida por Eva Marchen, arteterapeuta y antropóloga, que trabajaba en el Instituto Josep Taradell con adolescentes clasificados como sujetos en situación de riesgo social. Este proyecto PSI, promovido por Jorge Ribalta, tuvo un desarrollo continuado de 2002 a 2011. Durante 10 años, el MACBA se obtuvo unas prácticas inéditas inscritas en un modelo institucional orientado a reinventar el campo artístico en el cruce del saber social y la acción en la esfera pública, construyendo la legitimidad en el propio proceso. He citado a Jorge Ribalta. Y añado, sin tutelar al ciudadano por su especificidad psíquica. Un modelo asentado en el margen de la salud mental que favorecía el saneamiento de lo público, una expansión del tosquellano saneamiento del hospital. El origen del dispositivo fue acoger la demanda de algunas instancias de la Red de Salud Mental de la provincia de Barcelona que solicitaban del museo una intervención psicoterapéutica para sus pacientes. Respondimos con una propuesta de trabajo incluyendo la posibilidad del efecto terapéutico, aunque no era su fundamento. El objeto era investigar la mecánica de la construcción de una función básica del lenguaje, la suplencia, que consiste en la posible construcción de recursos para sostener un cuerpo en el otro, en el lenguaje. Esta aplicación y el estudio que de ella se deriva se extendió a los ámbitos clínico, sociopolítico y artístico, y en cada campo se dieron producciones inéditas, reflexiones y documentos que permiten leer su lógica y su alcance. En el ámbito clínico, el resultado responde a descubrir lo que insiste en la mecánica de los hechos de lenguaje en la psicosis y sus paralelismos con las formalizaciones en los lenguajes artísticos. En el sociopolítico tratábamos de pensar las modalidades del amo contemporáneo, la administración de los acuerdos del discurso universitario y las políticas de gobierno. Y en el artístico establecimos un protocolo para situar algunos conceptos que ordenan las lecturas de los hechos artísticos y su posible articulación a los efectos de la práctica clínica, de esta práctica clínica. Así se fue creando un fondo teórico clínico para pensar los posibles encuentros entre la regla en los lenguajes artísticos y lo que normaliza la suplencia como hecho de lenguaje construible en transferencia analítica. Al comienzo fue un tanteo sostenido en la epistemología analítica y en la prudencia. Cito a Lacan: uno solo es responsable en la medida de su saber hacer. ¿Qué es saber hacer? Es el arte, el artificio, lo que da un valor notable al arte del que se es capaz. Resistencia o censura. No hay antecedentes institucionales en esta clínica en el margen de la salud mental. La psicoterapia institucional de Tusquellas es su referente cercano y ahí la aplicación se redujo a las instituciones de la salud mental fundadas ex professo. Nuestra hipótesis de trabajo se construyó
cuando el dispositivo ya tenía un amplio recorrido, en 2005, pensando la obra de Ignacia Vallí, uno de los artistas que estaban exponiendo en ese momento en la institución. Lo que iba resultando del trabajo clínico ya daba para plantear el paralelismo entre los hechos de lenguaje en las suplencias y en los lenguajes artísticos con fundamento visual. Al final de este periodo, el MACBA inauguró un seminario sobre los orígenes de la psicoterapia institucional representados por la clínica de Tusquellas y Dury, referentes de este proyecto. Estas prácticas, a pesar de la insistencia de las profesionales referidas, responsables de ambos dispositivos, no estuvieron representadas en el seminario citado, anunciado como práctica política, arte y clínica, que obstaculizaba pensar públicamente un uso público. Llama la atención el desinterés de las instancias locales por un producto inédito generado en un espacio público, constituyendo por ello una formación patrimonial. Paradójicamente, se obvia ahí donde se promueve pensar el legado de Tusquellas, que dificulta la transmisión de esta experiencia política y clínica. El miedo a las supuestas psicopatologías. Al principio, la transmisión estaba sometida a adecuar su visibilidad y esto formaba parte de la lógica del proyecto. Pero ya determinada su conveniencia, ¿qué explicaba la tachadura de los dispositivos PSI en el MACBA? Se aislaron 10 años de clínica, un aislamiento político. No se aplicó psicoterapia alguna, cada cual desde su lugar, pacientes de los centros de día, psicólogos, educadores, profesionales del MACBA y psicoanalistas, trataría de saber cómo hacer en el margen de la salud mental para dar el paso a lo comunitario, a cierta comunidad posible, a nombrar la residencia del ser. Un lugar en el otro que asiente el nombre propio con suficiencia para saber hacer ahí subjetivamente. De con Montpetit. Muy bien. ¿Esto va? Sí, me escuchan. Vamos a pasar la palabra a la última reflexión en torno a Tosquellas desde esta mesa. Graciela Baravalle va a vincular la obra de Tosquellas al pensamiento de Jean Alouche, que por cierto tuvimos la suerte de escuchar en este hermoso lugar también, y lo vincula con nuestro trabajo ético y político en psicoanálisis. Bueno, ¿se oye? Sí. No. Podríamos llamar a esta pequeña intervención las huellas de Tosquellas. Rosa Navarro el año pasado organizó un pase de esta película en el Colegio de Psicólogos de Tarragona, con una mesa en la que participaron miembros de Umbral y especialmente un discípulo y colega de Tosquellas, José García Ibáñez, que fue un traductor exquisito de su libro, del libro Tosquellas, Función Poética y Psicoterapia, escrito sobre un largo poema de Gabriel Ferrater que se llamaba In Memoriam. Está publicado actualmente en Octaedro. Ese día, en Tarragona, al lugar donde fui también con Marcelo Edwards, nos asombró la poquísima asistencia y el poco interés de los psicoanalistas locales, ya que cuando yo participé en este evento, era la primera vez que veía la película, no me imaginaba que iba a haber un documento tan impresionante y emocionante y tan importante para los psicoanalistas en este momento de la historia que ha expresado también Tessie Morandi en su trabajo. Momento en que la ideología de la globalización reniega del sujeto, homogeneiza y clasifica a quienes padecen un sufrimiento psíquico con las siglas y números del DSM. Por esta razón promoví con otros colegas, como ya contó Laura Kite, este encuentro para los profesionales de Umbral en Barcelona. No sé si sabrán, pero ya en el año 2011, en este mismo convent, se organizó una conferencia del doctor Antonio Labad, exdirector del Peremata, cuando Tosquellas aceptó venir un tiempo como asesor del Peremata. Tampoco, si uno lo mira por internet, había mucho público.
Labat supuso como causa del poco conocimiento y reconocimiento de la obra de Tosquelles en Cataluña y en España, el hecho, decía, Reus no es ni Barcelona ni Madrid, pero evidentemente, y Tesi ya lo estuvo desarrollando bien, las explicaciones superficial. A mi entender, se trata de la posición de Tosquelles como luchador contra el golpe de Estado franquista, y más aún su posición subversiva incluso dentro de la izquierda, como militante del POUM y anti-estalinista. Su actividad, esta subversiva, la continuó dando asilo, como a él le gustaba decir, no solo a los locos, sino a los huidos y resistentes en Francia. Como escribí en la presentación de este encuentro, voy a establecer una relación con Jan Aluch, que nos honró con su presencia en el encuentro anterior. Y voy a comentar rápidamente algunos temas de su libro La scène lacanienne et son cercle magique, de fous se soulèvent. La escena lacaniana y su círculo mágico, los locos se rebelan. Lo leí primero en francés porque no está traducido todavía este libro. ¿Por qué con Jan Aluch? En primer lugar, porque su venida pertenece a la serie de encuentros que promovemos en Umbral respecto al rechazo de la ideología de la globalización y su desconocimiento del sujeto, tal como lo acaba de relatar Laura Kite. Luego, porque Aluch, en este libro que comento y que recomiendo, trata de dos temas fundamentales, la libertad y el decir que no, dire non, del levantamiento o soulèvement del individuo o varios individuos. Aclara que no se refiere a una insurrección de masas. El levantamiento constituye un acto de esa libertad y es un decir que no a la alienación cuya consecuencia es la separación. Aluch analiza también las diversas proposiciones de Lacan respecto de la libertad y las libertades que él mismo se tomaba en su trabajo, a diferencia de los psicoanalistas de la IPA. Como corolario de ese capítulo sobre la libertad, Aluch explica su posición. Liberar a alguien de sus síntomas no es lo mismo que dirigirse a la libertad de otro. Creo que este es el núcleo de la política institucional de cuidados de Tosquelles. En el capítulo primero de este libro al que me refiero, se narra la trama de una novela, o sea, un libro dentro del libro, de una novela escrita por un alienista, Ricciotto Canudo, que se llama Los Liberados. Es una comunidad de locos y sus peripecias, sobre todo en lo referente a la muerte y al sexo, y su enfrentamiento con el director de la comunidad. Los locos se levantan, se soulèvent, contra ese director y sus órdenes, con las consecuencias que eso lleva. Por último, lo hago, este comentario, porque estoy pensando actualmente las cuestiones culturales con el concepto de supervivencia de Aby Warburg, que Georges Didi Huberman considera como una huella anémica en la historia y la cultura. Esto es un aspecto más que me lleva a traer a colación a Aluch, que cita también a Didi Huberman y su obra Soulèvement, Levantamientos, que es un seminario donde Didi Huberman relaciona el arte, los escritos, que Warburg llamaba papeles amarillentos, y las insurrecciones, así como también cita a Foucault en su Historia de la locura. Todo un tejido, un rizoma, como diría Warburg, que, según los procesos históricos, a veces aparece a la luz del día, otras es sepultado y en el que se encuentra incluida, a mi entender, la obra teórica y práctica de Tosquelles, su trabajo en la trinchera, en la guerra civil y luego en los hospitales de Saint-Alban y Laborde. Allí nos dejó su huella creativa y perdurable. Para nosotros, enseñanzas para decir que no a la alienación del falso cientificismo
desde una política activa del psicoanálisis. Bueno, ahora a trabajar. Y vamos a trabajar todos juntos. Tenemos casi 1h30 para el coloquio, para daros la palabra. Y antes de abrir el coloquio, quisiera señalar que además de su gran aporte a la clínica de la psicosis, hay un tema muy inspirador en la obra de este maestro. Creo que su reflexión sobre la institución abre la puerta a pensar qué es lo instituido, qué y quiénes o quiénes instituyen, qué es lo que se instituye, sobre todo a partir de algo que dice Tosquelles muy claramente, que a partir de los años 60 se elige para el diferente el tranquilizante. El tranquilizante para tranquilizar a los niños en los colegios y que no molesten a los maestros. El tranquilizante para callar al loco y que no hable. Y el tranquilizante para dormir a la neurosis y que no diga. Y en el éxito del avance del capitalismo, este tranquilizar al otro cada vez es más potente. Es fantástica la palabra que usa Tosquelles, ¿no? Tranquilizante. No habla de drogas, no habla de psicofármacos, habla de tranquilizante, ¿no? Entonces, voy a tomar varias frases de Tosquelles. Yo no había visto la película, tuve la película en casa todo el tiempo y no la vi a propósito para disfrutar hoy de verla también. Dice, la sinceridad es el peor de los vicios. Dice Castellano, como decimos los extranjeros de Latinoamérica, no dice español. Dice, la ciencia es un trastorno del comportamiento. Dice, no se puede encarar una cura si se es un burgués. La psiquiatría comporta una anticultura. Dice asilo, asilar. No dice hospital psiquiátrico. Dice derecho al vagabundeo. Y aquí yo haría un matiz que sugirió Tesi, me parece, en su ponencia. Una cosa es el vagabundeo por elección y otra es enviar al otro al vagabundeo, al exilio, es decir, no asilarlo, no acogerlo, dejarlo abandonado. Dice, soy eficaz porque soy extranjero. En 2004, lamento citar, me queda bastante feo, pero en 2004 está en la página de Umbral, yo escribí justamente sobre la estupidez de sentir que uno está en su lugar y que el otro es el extranjero, porque todos somos extranjeros de nosotros mismos. Es de ignorante considerarse no extranjero. La psiquiatría, bueno, eso, a partir de los años 60 elige el tranquilizante. Y entonces voy a retomar una frase que Graciela dice, citando a Lusch, que es liberar a alguien de sus síntomas no es lo mismo que dirigirse a la libertad de otro. Y esto marca posiblemente la obra de Tosquelles.